Capítulo 881. Su visión volvió a enfocarse y juntando la fuerza mental que le quedaba, Jack se tambaleó sobre sus pies con gran dificultad. Si alguien pudiera ver su interior en este momento, lo habrían diagnosticado como muerto en un tiempo prestado. Su estómago, en lugar de parecer un saco de piel, ahora parecía más un erizo de mar saturado de luz negra. Esas agujas estaban mutando y deteriorando las membranas mucosas y los órganos cercanos, transformando esas células de adentro hacia afuera de una manera que no parecía evolución. A pesar de la ayuda de Ginny, su digestión de Mana Storm estaba fallando. Jack conocía su cuerpo mejor que nadie y sabía que estaba en problemas. Ya no era el momento de preocuparse por los demás. La caridad siempre empezó por uno mismo. Dar a otros dinero que no tenías, comprometer tu salud y tu futuro por los demás nunca fue una buena idea. Si me olvidé de salvar a alguien, lo siento. Hice mi mejor esfuerzo. Jaque se disculpó interiormente sin mostrar ningún signo de culpa. No le debía nada a nadie. Las energías conflictivas de Mana Storm finalmente fluyeron de su sistema digestivo a su torrente sanguíneo. Sus venas de lava fueron apagadas, primero cambiando de color sin cesar, luego volviéndose negras. La sangre afectada por este crisol de hechizos irrigó su cerebro una fracción de segundo después y su ya terrible dolor de cabeza alcanzó alturas sin precedentes que no habría soñado posibles ni en sus peores pesadillas. Arg. Pensó que lo había visto todo, experimentado todo después de exponer su cuerpo espiritual a la radiación de una estrella, pero en ese momento se dio cuenta de que todavía estaba mojado detrás de las orejas. Estaba lejos de haber experimentado el pináculo del sufrimiento. Jaque ni siquiera había dado un paso cuando se derrumbó en el suelo de nuevo. Jack. Ginny comenzó a sollozar mientras se mordía el labio, temblando de desesperación. Realmente no sabía qué hacer para ayudarlo. Sin nada más que hacer, se concentró más que nunca en toda su patética vida y duplicó el poder de su Water Spirit Shield nuevamente. Los síntomas de Jack se aliviaron de inmediato, pero la tormenta de maná no se eliminó. Aún así, su mente recuperó algo de fuerza y mientras vomitaba un chorro de sangre negra, se puso de pie tambaleándose una vez más. Mientras aún podía, se mordió la lengua hasta que sangró e intentó teletransportarse directamente a su edificio. Fracasó miserablemente. En medio de la indiferencia general, chocó con Ginny unos metros más allá de su posición anterior. Incluso su cuerpo le estaba fallando. Al igual que Gerulf y Rougen antes que él, apenas podía sentir la parte inferior de su cuerpo. Mirando hacia abajo, vio que sus piernas habían comenzado a deformarse, su estructura se parecía cada vez más a la tormenta de Mana. Sus brazos y torso seguían el mismo camino. Solo su cerebro, y más específicamente el Ether Soul Core ubicado debajo de la glabela de su frente, resistía obstinadamente, su energía espiritual se condensó al extremo para ganar algo de tiempo. También significaba que ya no podía reunir ningún poder mental, ni podía lanzar hechizos de éter o reiga. Si no puedo teletransportarme, simplemente caminaré. Jaque apretó los dientes y después de levantarse por tercera vez comenzó a caminar sobre sus manos mientras aún podía sentirlas. Empujándose con fuerza contra el suelo con los antebrazos, se impulsó unos 100 metros hacia adelante, cubriendo una buena parte de la distancia entre él y su destino. En el tercer salto, sus brazos le fallaron, sus huesos cedieron bajo su peso y se convirtieron en una luz ondulante. Rodando sobre su espalda, levantó la parte superior del torso con dificultad, respiró hondo y exhaló con todas sus fuerzas. Una ráfaga de aire lo lanzó a 20 metros de distancia, luego sus pulmones se agotaron. Tenía tanto dolor que ni siquiera podía pensar con claridad. Si Once no hubiera tomado la iniciativa en ese momento, seguramente habría muerto. Oracle Hill. Dijo casualmente. De hecho, todavía le quedaba un Oracle Hill. Su cuerpo, convertido en un 90% en Mana Storm, volvió inmediatamente a su apariencia original, pero las corrientes de mana en conflicto dentro de él no fueron eliminadas de su sistema. Sin embargo, para Jack fue más que suficiente para cambiar el juego. El dolor disminuyó a niveles soportables, su alma recuperó su integridad total, sus niveles de energía espiritual alcanzaron su punto máximo y su cuerpo recuperó su forma olímpica.
En la superficie, estaba de vuelta donde empezó, pero su situación era, de hecho, radicalmente diferente. Antes ya estaba lesionado y agotado, tanto física como mentalmente, pero ahora estaba en plena forma. La otra diferencia crucial era que una pequeña porción de la tormenta de maná había sido digerida y absorbida por sus células. La materia producida con su Goldstone Scan también había neutralizado una cantidad significativa. Gracias al escudo espiritual de agua de Ginny, la tormenta de maná en el exterior no pudo alcanzarlo. Después de su último rescate, no había tocado a nadie directamente y eso significaba que la energía de Mana Storm que causaba estragos en su cuerpo solo podía disminuir. Ginny casi se desmaya de felicidad cuando vio a Jack curarse instantáneamente. Probablemente fue el caso más milagroso de curación instantánea que jamás había presenciado. Y venía de un hada que creció en un mundo donde la magia era parte de su vida diaria. Rejuvenecido, Jack trató de teletransportarse nuevamente, pero esta vez fue tomado por sorpresa cuando no pasó nada. ¿Qué está pasando ahora? Él frunció el ceño. Tíoas. Al oír a Ginny toso a todo pulmón, alargó una mano y la acercó a su cara. La pequeña Min Min brillaba 1.000.000 de veces más que una luz LED, pero con su aguda visión notó su palidez de inmediato junto con el sudor húmedo que goteaba de todo su cuerpo. Deberías haberme dicho si mantener esa barrera curativa te estaba desgastando. Jake sonrió irónicamente. Yo no habría tratado de salvar a todos. Ella negó con la cabeza con vehemencia. No es eso. La tormenta de mana se ha vuelto pesada. El hada se quedó sin aliento. Jake inmediatamente se concentró en sus propias sensaciones y se dio cuenta de que ella estaba diciendo la verdad. No había considerado esto porque su fuerza básica era casi 110,000 veces mayor que la de un humano normal. Por el contrario, el de Ginny era solo 0,5 la última vez que revisó. Esa era la mitad de la fuerza de un hombre adulto a pesar de estar por encima del nivel 90. A medida que la tormenta de mana creció en poder, su densidad también aumentó. Irónicamente, Ginny no tuvo problemas para resistir sus siniestras energías, pero su peso fue capaz de aplastarla. Sin embargo, no tuvo en cuenta su fracaso para teletransportarse. La tormenta de maná saturó el aire con tanta energía que el espacio se volvió inestable. Once sugirió sombríamente. Le aconsejo que se apresure a regresar a su edificio antes de que las grietas espaciales comiencen a aparecer por todas partes. Cuando eso suceda, el planeta Wano dejará de existir para siempre. ¿Cuánto tiempo tengo? 1 segundos como máximo. Cubrió a Ginny sentada en su palma con la otra mano para aliviarla de su carga y luego echó a correr hacia su edificio. Ahora que sabía que Ginny era tan frágil, tuvo cuidado de no acelerar demasiado. Parecía ser capaz de soportar ráfagas repentinas de aceleración a pesar de su pequeño cuerpo, pero lo último que quería era que su barrera se disparara sin darse cuenta o su vida estaría en peligro. Un edificio apareció frente a él y Jack respiró aliviado, su tensión se alivió un poco. Sin disminuir la velocidad, corrió directamente hacia la pared y luego. ¡Bam! Se estrelló contra la pared de acero indestructible. El rebote lo arrojó violentamente hacia atrás y rebotó en el suelo varias veces antes de estabilizar su caída. Aturdido, se felicitó por tener una cabeza tan sólida. Si este fuera el Jack de su tercer ordalía, su cráneo podría haber explotado como una fruta demasiado madura si lo hubiera golpeado a esa velocidad. La barrera de Minerva con la que había chocado mientras volaba a toda velocidad todavía aparecía de vez en cuando en sus pesadillas. Desorientado, Jack se puso de pie de un salto y miró cuidadosamente el edificio frente a él. Inmediatamente notó que tenía un problema. Un gran problema. Este era el edificio equivocado. Paredes gris plateadas, vetas azul hielo surcando su superficie, relámpagos negros, una luz extraña y otros tipos de energías que no puedo identificar. Jake enumeró con calma. Mientras enumeraba las características de este edificio, su expresión se oscureció, volviéndose cada vez más siniestra. No importa cómo lo mirara, este edificio era inequívocamente el de Rubí. Once respondió en su lugar. Un presentimiento de repente le heló la sangre.
Pronto se confirmó cuando recibió una notificación del sistema Oracle. Misión de prueba especial: evita que la mitad del digestor de Ruby entre en su edificio. El fracaso resultará en menos 1000 puntos en su calificación de prueba final y una degradación de 2 rangos de Oracle. Al mismo tiempo, sintió un aliento cálido en la nuca. Inmediatamente entendió lo que acababa de suceder. Vete a la mierda, oráculo. Capítulo 882. Por supuesto, eso solo estaba en su cabeza. La urgencia de la situación no le dio la oportunidad de maldecir al oráculo como deseaba. Silbido. Incapaz de teletransportarse debido a la obstrucción de Mana Storm, se lanzó hacia adelante y aterrizó sobre sus manos, girando para enfrentarse a su enemigo. Un monstruo borroso plateado se abalanzó sobre él y como Ginny estaba agarrada con ambas manos, no tuvo más remedio que esquivar el primer asalto. Sin tener una mejor idea, desvió una serie de golpes asesinos mientras retrocedía constantemente y luego arrojó a la pequeña hada a su boca. No entres en pánico, solo necesito liberar mis manos y este es el único lugar donde la presión de Mana Storm no puede alcanzarte. Rápidamente la tranquilizó. Luego, trató de invocar su Godslayer Broadword y tomando el arma en su mano, cortó sin mirar para detener otro ataque. Sonido metálico. Su espada encontró el aguijón que resumaba veneno negro que terminaba en la larga cola cubierta de quitina de Ruby y con un giro de muñeca desvió el proyectil antes de estrellarse contra la guardia de su oponente. Se lanzó hacia adelante y su codo se conectó con el plexo del digestor humanoide, liberando un trueno. El peto de quitina reluciente de la criatura hambrienta se derrumbó y su figura se arqueó en forma de C cuando fue lanzada a la velocidad de un proyectil de artillería. Antes de que pudiera seguir con su próximo movimiento, Ruby saltó hacia él, fusionándose con Mana Storm para transformarse en un apocalíptico Mana Comet. El cabello de Jack se puso de punta e instintivamente se hizo a un lado, luego agarró la muñeca extendida de la criatura que había tratado de agarrar su garganta y la lanzó sobre su cabeza sin soltarla. Repitiendo el movimiento, se estrelló salvajemente contra el suelo varias veces, las energías agitadas de Mana Storm amortiguaron su caída. De repente, Jack soltó su muñeca, esquivando por poco las púas de quitina que acababan de salir de ella. La cola del monstruo azotó como un látigo, partiendo el aire a una velocidad tan ridícula que la tormenta de mana se dispersó momentáneamente en su camino. Una Mana Stormblade se estrelló contra su espada apenas levantada, astillándola, y la cola de Ruby la siguió. Jadear. El aire de sus pulmones se vació y su cuerpo fue catapultado. La gruesa capa de acero que había producido con su Goldstone Skin para resistir el golpe había sido cortada como mantequilla. Su armadura de Mirtarian, que ya había sido dañada por la tormenta de mana, también se rompió. El escudo del espíritu del agua de Ginny aguantó, doblándose como una goma elástica, pero Jack podía sentir que no resistiría por mucho tiempo. Justo ahora casi se había roto. Esta barrera no estaba destinada a detener los ataques físicos sino a purificar mana y curar la mente. Ginny, ¿estás bien? Jake preguntó telepáticamente para preguntar sobre su condición. Está oscuro y húmedo, pero puedo moverme normalmente. La suave voz del hada resonó desde el interior de su boca. Debido a que ella estaba manteniendo su hechizo de escudo de espíritu de agua encendido, el interior de la boca de Jack irradiaba un azul deslumbrante como si se hubiera tragado un faro. Contra todo pronóstico, Ruby no aprovechó su ventaja y Jack finalmente tuvo la oportunidad de controlar su espada. Su preciado artefacto de éter avanzado parecía una mierda, su hoja parecía una rama deformada después de haber sido utilizada como leña para un fuego de chimenea durante varias horas. Evite usar su espacio de almacenamiento en el futuro. Tuviste suerte esta vez. 11 le advierte demasiado tarde. El espacio era inestable debido a la tormenta de maná, por lo que su almacenamiento espacial también era inaccesible. Podía abrirlo, pero 11 le advirtió que desestabilizaría el espacio a su alrededor. Además del riesgo de dañar lo que trajera, no había garantía de que el objeto deseado apareciera cerca de él. Invocando su espada como pretendía en su mano, Jack ciertamente había tenido suerte. Afortunadamente, ya estaba usando su armadura, pero considerando su condición era como si estuviera desnudo.
Todas las bonificaciones pasivas proporcionadas por su equipo se habían ido y tampoco podía activar sus habilidades activas. En este momento, su espada ancha era solo acero crudo, ni siquiera afilada. Excepto por su dureza, un cuchillo para mantequilla habría sido más efectivo. Trató de usar sus muchas habilidades para averiguar qué podía usar para luchar contra Ruby, pero ya fuera fuego, lava, plasma, roca, acero, relámpagos o su telequinesis, nada parecía sobrevivir a la tormenta de maná por más tiempo que una división. Segundo. Caramba, eso significa que voy a tener que luchar con mi propio cuerpo. Chasqueó la lengua con disgusto. Confiaba en sus habilidades físicas, pero dudaba que fuera suficiente para derrotar a la mitad del digestor de Ruby en su estado actual. No podía usar su Oracle Scan, pero en el último golpe el monstruo lo había superado en fuerza y velocidad. La única razón por la que lo estaba haciendo tan bien era que, gracias a la magia de Sikov, el alma del digestor también resultó gravemente dañada, lo que perjudicó sus habilidades cognitivas. Después de todo, el alma de Ruby se había partido en dos. Incluso si le hubiera dado a su digestor la mitad de la oportunidad de liberarse, no podría haberlo hecho sin romper algunos huevos. Con su intelecto y sus habilidades marciales, podría igualar al monstruo en el combate cuerpo a cuerpo, pero ¿por cuánto tiempo? En ese momento, su rostro se congeló. ¿Por qué el oráculo me está molestando así? Se quejó de mal humor. Antes, el oráculo ya se había pasado de la raya indicándole que protegiera a esa ingrata Rubí que había intentado matarlo varias veces, pero ahora incluso estaba siendo castigado si no lograba evitar que su medio digestor entrara en su predestinado edificio. Su mirada estaba clavada en el edificio codiciado por el digestor, que ya no podía ver debido a la creciente densidad de la tormenta de mana. Se estrujó el cerebro para determinar las intenciones del oráculo e inmediatamente llegó a la única conclusión posible. Si salvar a Ruby seguía siendo la prioridad del oráculo, lo más probable es que su mitad humana ya estuviera a salvo dentro del edificio. Al mantener el otro digestor medio afuera, el objetivo era evitar que el monstruo la alcanzara. Aparte del misterio de cómo un Ruby despojado de todos sus poderes y un alma gravemente dañada había logrado llegar a su edificio en medio de una tormenta de maná, Jack podía oler la evidente interferencia externa del oráculo o Aurae. ¿Son tan importantes los digestores troyanos?, murmuró para sus adentros. Algo esencial se le escapaba. Jake quería profundizar más en el asunto mientras disfrutaba de su respiro, pero un recordatorio urgente de 11 lo obligó a buscar acción voluntariamente. El digestor ha dejado de atacarte porque no eres su objetivo. Si no vuelves ahora, entrará en su edificio y se habrá acabado. Mierda. Maldijo entre dientes mientras empujaba el suelo con los pies para impulsarse, generando una onda expansiva a su paso. La distancia se cruzó en un abrir y cerrar de ojos y su puño chocó contra la sien derecha de Ruby mientras su mano palpaba la pared del edificio en busca de una puerta. Shred 2. Al ver desaparecer al monstruo siseando locamente en la tormenta de maná, Jack no pudo evitar pronunciar, gracias a Dios que Digestor no está pensando con claridad. La criatura no solo parecía incapaz de usar sus propias habilidades, sino que si simplemente se hubiera topado con la pared, su misión especial habría sido un rotundo fracaso. Mientras esperaba que el monstruo regresara, negándose a creer que un simple puñetazo podría derrotarlo, la tormenta de maná le impidió sentir que su firma etérica aumentaba rápidamente. Lento pero seguro, la mitad del digestor de Ruby se estaba preparando para su evolución al rango 11. El digestor no está en condiciones de usar conscientemente los poderes de Ruby, pero sus instintos raciales siguen ahí. 11 le advirtió en un tono claramente preocupado. Ella está mutando rápido. Anteriormente, ya podía usar la tormenta de maná para asistirla en sus ataques, y parece que no tiene ningún efecto sobre ella. La observación de su Oracle le recordó en ese momento que él también estaba en medio de digerir la tormenta de maná. Comprobando el estado de sus órganos, frunció el ceño. Todavía no puedo digerirlo. Las innumerables hebras de energías de mana en conflicto continuaron estancadas en su sangre y células, provocando una feroz batalla entre la destrucción perpetua, la mutación y la regeneración que su cuerpo claramente estaba perdiendo a pesar de que había vuelto a su condición óptima.
Una mirada a su cuerpo y Jack ya podía predecir cuándo perdería el control de sus piernas. Dada la velocidad de sus pensamientos, ese tiempo puede parecer muy largo, pero en realidad fue solo 1 o 2 segundos. Todos los rescates frenéticos que Jack había logrado antes se habían llevado a cabo en un periodo de tiempo extremadamente corto. Justo cuando comenzaba a esperar que Dayastro Ruby no regresara, la molesta tormenta de maná que le impedía ver más allá de la punta de su nariz repentinamente inundó hacia atrás, convergiendo en un lugar determinado frente a él. La abrupta disminución en la densidad de la tormenta de maná lo tomó por sorpresa, pero lejos de complacerlo, las siniestras palabras de Once lo desesperaron. Su mutación ha comenzado. Capítulo 883. Jack inmediatamente levantó la guardia, sintiendo un ataque que se acercaba. La tormenta de maná de repente se condensó en una enorme garra que se estrelló contra él. Lo esquivó con un salto mortal hacia atrás, pero la masa de maná en la que nadaba se reunió en enredaderas y ató sus brazos y piernas, suspendiéndolo en el aire. El escudo de espíritu de agua conjurado de Ginny comenzó a brillar y brillar intensamente mientras intentaba purificar todo ese maná lo más rápido posible, pero mientras tanto, Jack estaba efectivamente inmovilizado. Contrayendo todos sus músculos tan fuerte como pudo para liberarse, sus bíceps se hincharon, grandes venas negruzcas se arrastraban por su piel. Sus piernas en particular ya estaban comenzando a perder sensibilidad bajo la influencia de la tormenta de maná que las envenenaba desde adentro. Lamentablemente, cuanto más intentaba liberarse, más Mana Stone se unía a él, fortaleciendo sus lazos y tensando la barrera de Ginny. Con su ingenio sobre ellos, tanto Jack como Once predijeron instantáneamente cómo se desarrollaría esto y cuánto tiempo tomaría. No. No permitiré que me atrapen con vida de esta manera. Jaque gruñó. En un impulso, un estallido de rayos negros salió de su cuerpo, haciendo agujeros en el escudo del espíritu del agua. El rayo negro que había prendido al devorar las nubes oscuras que precedieron a la tormenta de maná no se disipó tan rápido como el rayo ordinario que había probado antes. El maná condensado que lo ataba y lo suspendía en el aire no dio paso al rayo negro, pero la tremenda afluencia de energía destructiva desestabilizó momentáneamente el espacio en esa área. Los ojos de Jack se abrieron y de repente vislumbró una solución. Agarrando el aire frente a él, condensó su verdadera voluntad y agarró todo el espacio a su alrededor. Además de casi implosionar por error, logró imitar las propiedades aislantes del escudo psíquico de Sikov con un éxito moderado. Esta hazaña consumió el 75% de la energía de su cuerpo espiritual, la mayor parte de la cual se evaporó inmediatamente al entrar en contacto con la tormenta de maná. Su condición mental, previamente óptima, se deterioró drásticamente y se encontró en una situación desesperada una vez más. Mientras seguía apretando el puño para mantener el hechizo de agarre, lo movió para mover la burbuja en la que se había aislado hacia la supuesta dirección de Ruby. Una esfera de vacío giratoria estalló en el aire como una estrella fugaz y se estrelló contra su objetivo que mutaba rápidamente como un meteorito. Suite 2. Digestó Ruby, que había estado postrada a 4 patas, con las alas extendidas y la boca abierta de par en par para succionar la tormenta de maná, se clavó con fuerza en el suelo, escupiendo un chorro de sangre plateada que logró congelar el maná que tuvo la mala suerte de venir en contacto con ella. Habiendo casi agotado su verdadera voluntad, Jack usó lo que le quedaba para dibujar palabras de poder en su cuerpo con su telequinesis, más precisamente en sus órganos digestivos. Runas como digestión perfecta, asimilación instantánea, hacer que la mía posea la fuerza de mi comida y otras perífrasis similares que expresan la misma noción se apilaron una encima de la otra, minando el poco poder del alma y el poder del espíritu que le quedaban. No olvide los códices que tiene en su poder. Once le recordó que se asegurara de que tuvieran su mejor oportunidad. Jaque equipó los 5 códices fusionados en su mano izquierda e intentó controlar el comportamiento de Mana Stone con ellos. El resultado fue decepcionante, porque si hubo una diferencia, no fue suficiente para afectar el juego. Al menos lo intentamos. Suspiró amargamente. El hechizo de agarre se disipó y la burbuja se derritió. La conciencia de Jack también se volvió borrosa y su capacidad de pensar se deterioró rápidamente.
Sin embargo, no tenía intención de eliminar las runas de su cuerpo. Ahora es solo una apuesta entre quien colapsará primero entre mi mente y mi cuerpo, bromeó Jack mientras dejaba que sus instintos de lucha tomaran el control. Su último pensamiento coherente se desvaneció y entró en modo reflejo, incluso permitiendo que Once tomara el control de su cuerpo si fuera necesario. Era el tipo de cooperación tácita que solo él y su Oracle EA podían lograr. Digestor Ruby lo fulminó con la mirada, pero recibió su puño en la cara. En lugar de esquivar su segundo puño, abrió la boca y trató de engullirlo. Jaque se echó hacia atrás en el último momento y le dio con el codo en el cráneo, aplastándole la cabeza contra el suelo. Once, quien estaba a cargo, notó que cada vez que Ruby estaba aturdida, la tormenta de mana a su alrededor volvía a su estado sin forma original. Jaque, que había comenzado a arañarla, volvió a cerrar los puños y se concentró exclusivamente en su rostro, clavándole la cabeza profundamente en el suelo. Suite 2. La cola de Ruby se levantó detrás de Jack, que golpeaba su bonita cara como un maníaco, a horcajadas sobre su pecho. Retrocedió y su aguijón tomó el cuello de Jack como objetivo. Su sentido del peligro lo alertó en el último momento e inclinando la cabeza hacia la derecha esquivó por poco el ataque mortal. Con un solo movimiento, cortó la cola de Ruby con sus garras, pero solo logró quitarle la quitina. Habiendo fallado, dejó caer sus códices y, con su mano izquierda libre, agarró su cola antes de que pudiera retraerse. Haciendo caso omiso de la cara de Ruby, pisoteó el temible apéndice para bloquearlo en su lugar, luego tiró con fuerza con ambos brazos. La cola venenosa de Ruby fue violentamente arrancada, liberando chorros de sangre plateada. Jaque parecía tener la ventaja físicamente, pero solo Once sabía cuán crítica era la situación. Para obtener esa pequeña ventaja, ella había estado manipulando sus flujos de éter y otras habilidades de amplificación física como Bloodline Ignition, Ether Conversion y su Mortharian Warrior Trance con la máxima precisión. Si era cierto que Jack pudo entregar la fuerza suficiente para arrancarle la cola, fue porque estaba atacando de manera inteligente al enfocarse en las articulaciones débiles del enemigo mientras enfocaba la mayor parte de su fuerza éter en las extremidades necesarias para el ataque real. Debido a que la tormenta de maná todavía estaba arrasando el cuerpo de Jack, Once sabía que, incluso confiando en la red Liquid Allo, pronto ya no podría activar manualmente sus habilidades ni acceder a su Ether y Raga Core a riesgo de dañar el dispositivo Oracle. Suite 2. Jaque giró la cabeza hacia atrás para esquivar una decapitación con garras, luego la golpeó con sus puñetazos de nuevo. Con eficiencia quirúrgica, dislocó cada una de las articulaciones de la criatura, soltándola de vez en cuando para evitar las púas sobresalientes de su quitina. El único inconveniente fue que, aunque Jack ya no estaba pensando, Once pudo ver que Ruby no estaba completamente concentrada en su lucha. A pesar de los golpes constantes, su boca y sus poros estaban completamente abiertos y no pudieron evitar que todo ese maná fluyera hacia su cuerpo. Pero lo más importante, no hacía falta ser un genio para darse cuenta de que ninguno de sus golpes le estaba causando un daño significativo y duradero. La cola que había sido arrancada antes había vuelto a crecer hacía mucho tiempo, y la quitina que se partía al principio con cada uno de sus golpes ya ni siquiera se partía. Once podía prever su contundente derrota. Como si fuera a sonar la sentencia de muerte final, Jack perdió el control de sus piernas unos segundos después. El veneno que era la tormenta de mana finalmente había vencido a su mitad inferior. Como un yin saliendo de una lámpara, sus piernas se esparcieron en el humo de mana y su torso perdió el equilibrio, inclinándose hacia adelante. Tal vez porque el dolor le había devuelto algo de cordura al digestor, no desaprovechó esta oportunidad enviada por la providencia. Antes de que Jack pudiera recuperar el equilibrio, la garra supersónica de Ruby le abrió un enorme agujero entre los ojos, destrozando el tercio superior de su cráneo y gran parte de su cerebro. Jack. Jack. Ginny y Once gritaron su nombre al mismo tiempo. Sin sistema nervioso central y con su energía espiritual agotada, Jack dejó de moverse y fue abofeteado por la cola del monstruo. Si hubiera sido antes, el digestor se habría centrado de nuevo en su mutación, pero la paliza que Jack acababa de infligirle había despertado su instinto de conservación. La criatura abrió la boca y comenzó a producir extrañas ecolocalizaciones. Menos de un segundo después,
3 gritos agudos resonaron desde 3 lugares diferentes. Sui, Sui 2, Sui 2. Jake se estrelló a 1 kilómetro de distancia en un mar hostil de mana, sin saber dónde estaba. Por absurdo que fuera, Once lo había salvado al habilitar su purgatorio. Antes de que se dañara irreversiblemente, usó el indulto para invocar varios núcleos de éter solar y núcleos de éter curativo que Jack había creado recientemente a partir de su almacenamiento espacial. El entorno favorable del purgatorio solo había durado medio segundo, pero fue más que suficiente para regenerar el cerebro de Jack, aunque no sus facultades mentales, y mucho menos librarlo de su dolor. Cuando la tormenta de maná se apoderó de su cuerpo, el dolor había regresado y Jack ya no respondía. Once también sintió que su control sobre su cuerpo se debilitaba. Jack, aguanta, no me dejes enfrentar esto solo. En ese momento, la tormenta de mana se comprimió a su alrededor, haciendo crecer nuevas enredaderas aún más densas y gruesas que las anteriores. Jake fue inmovilizado al instante. Justo cuando Once pensó que la situación no podía empeorar, 3 figuras humanoides aladas emergieron de la tormenta de mana. Los reconoció de un vistazo. Las virtudes de Hvasen. Capítulo 884. No eran otros que las 3 virtudes que perseguían a Vexa y Radur, que habían huido tras la muerte de las otras 2 virtudes a cargo de proteger la capital de Hvasen. Mirror Vanguard no había podido encontrarlos a pesar de la colaboración activa de Capriel y los Hvasen leales a Aurae. Once nunca esperó encontrarse con ellos aquí, en el ojo de la tormenta. ¿Cómo llegaron aquí sin ser detectados? Se preguntó, todo tipo de preguntas sin respuesta burbujeando en su mente. ¿Podrían haber estado al acecho hasta ahora moviéndose a través de la tormenta de maná? Era poco probable, pero después de presenciar de primera mano las habilidades de adaptación de Dayasto Ruby, no le resultó tan difícil de creer. Estas virtudes corruptas definitivamente podrían adaptarse a la tormenta de maná si se les da suficiente tiempo. Si sabían desde el principio cuál era su naturaleza y composición, entonces les era completamente posible prepararse con anticipación. Tal vez era parte de su plan desde el principio. Si los otros Digestor Trojans no hubieran sido eliminados de Ordil, la situación probablemente habría sido mucho peor. Shri 2. ¿No es ese el jugador que mató a nuestro hermano? La virtud más a la izquierda susurró con una voz aguda e inhumana que no tenía nada que ver con su pasada gracia angelical. Definitivamente es él. El del medio respondió con una voz más normal, mirando a Jack con una mirada de malicia y crueldad. Sus compañeros también mataron a Magenam. Lástima, los que aún están vivos ya están fuera de alcance. Discutid todo lo que queráis, pero su olor hace que se me haga la boca agua. Primero le daré un mordisco. Jack, tenemos un gran problema. Once gritó en la cabeza de este último para que se volviera a concentrar sin éxito. Aparte de tensar sus músculos, retorcerse y agitarse como una bestia encadenada, ya no era capaz de realizar ninguna acción inteligente. No es que tuviera mejores opciones. Sus habilidades y hechizos Bloodlines eran casi inútiles aquí. Sin darle tiempo a Once de recuperar el aliento, la última virtud en hablar agitó la mano frente a él y una de las enredaderas de maná que ataba a Jack obligó a su brazo derecho a despegarse. La criatura angelical agitó sus alas una vez, levantando un tornado de viento, y al momento siguiente sus 8 alas cubiertas de un halo negro cortaron el mismo lugar, la inserción de su hombro. Un chorro de sangre brotó en el aire y su brazo derecho amputado fue atrapado en el aire por una figura borrosa. Cuando se detuvo unos metros detrás de él, la virtud que lo atacó reapareció con su brazo en la boca. Agarrando el brazo en su boca con ambas manos, tiró de él con fuerza mientras apretaba los dientes, arrancando un abundante trozo de carne. ¡Ah, tan delicioso! El monstruo alado saboreó con una expresión estática de deleite. No queriendo quedarse atrás, las otras 2 virtudes se abalanzaron sobre él al mismo tiempo y poco después Jack fue privado de su brazo izquierdo y su pierna derecha. Su sangre parcialmente saturada de mana se disipó en la tormenta de mana. Jack. Jack. Once y Ginny gritaron su nombre en un intento de despertarlo, pero en su estado Jack no pudo percibir un dolor tan insignificante. El dolor que le infligió la tormenta de mana que fluía por sus venas fue 1.000.000 de veces peor.
Once usó todo su poder de cómputo y buscó una solución en todos los registros del sistema Oracle, preguntándose por qué Aurae no había intervenido. Esta era típicamente una situación extrema que requería su intervención. Mierda, ¿por qué ninguna de sus ordalías termina correctamente? Once maldijo enojado como lo hizo Jack bajo una abrumadora sensación de injusticia, claramente influenciada por su prolongada cohabitación mental. El alma y el cuerpo espiritual de Jack estaban en su Ether Soul Core, pero la tormenta de maná ya había llegado a su cerebro. Si el oráculo no lo traía de vuelta ahora, muy bien podría morir para siempre. Crujir, crujir. Mientras Once se devanaba los sesos, Ginny podía escuchar a las tres virtudes devorando con avidez sus bocadillos, comentando cada bocado como si fuera una comida gourmet excepcional. Esta carne es realmente suculenta. La calidad de este Ether, la riqueza de este Ether Code es realmente de otro mundo. La primera virtud que atacó fue también la más loca y tuvo un malicioso placer en clavar el cuchillo en la herida de sus víctimas. La segunda virtud fue más tranquila y civilizada, pero totalmente de acuerdo con él. Después de devorar a este jugador, debería poder despertar varias habilidades nuevas mientras incremento significativamente mi supervivencia y capacidades defensivas. Quiero su telequinesis y su habilidad para controlar la gravedad. El tercer ángel intervino, masticando mecánicamente. Segundos después, terminaron su primer refrigerio y pospusieron su digestión hasta más tarde para devorar a Jack antes de que Mana Storm derritiera su precioso código Ether sin posibilidad de reparación. Las manos con garras de la primera virtud atravesaron abruptamente el cráneo de Jack desde atrás, saliendo por el otro lado a través de la mitad de su frente sosteniendo una gota de luz cristalina en la punta de sus dedos. Solo quiero esa cuenta esta vez. Dejaré el resto a ti. La criatura pidió dips en su Ether Soul Core, comprendiendo instintivamente que era lo más valioso que había. Los otros dos monstruos no eran estúpidos e inmediatamente captaron su intención. Lástima, yo también lo quería. ¿Por qué no te comes su cerebro para asimilar sus recuerdos? La segunda virtud ofreció con una voz espeluznante. Tómatelo con calma. Me comeré la perla y, como soy una persona generosa, te dejaré su núcleo de éter y el otro núcleo de energía no identificado que esconde en su dantian. El tercero los golpeó con sus alas mientras escupía estupideces. El ataque sorpresa cortó los dedos de la primera virtud, lo que provocó que dejara caer el Ether Soul Core entre sus dedos, pero justo cuando su agresor estaba a punto de engullirlo con un chasquido de mandíbula, una bola de luz azul salió disparada de la boca de Jack. Y atrapó la cuenta en el aire. Mientras enfocaba su mirada en la mota de luz, una diminuta figura alada apareció en su línea de visión. Sweet 2. ¿Quién te crees que eres para interponerte entre mi comida y yo? El ángel siseó siniestramente. Temblando de terror, Ginny se armó de valor y gritó, no dejaré que te coma su alma. Agarrando el Ether Soul Core contra su pecho, una expresión resuelta y triste endureció sus rasgos y mientras dejaba un río de lágrimas a su paso, se disparó directamente a la boca aún entreabierta de un Jack letárgico. Despojado de su alma y su cerebro destrozado por la tormenta de mana, era un montón de carne con el coeficiente intelectual de una ostra. Al comprender las intenciones de Ginny, una mezcla de horror y esperanza se apoderó de Once. No hagas eso. Pero su mente gritó, hazlo. Ginny atravesó el esófago de Jack por su propia voluntad y se salpicó ella misma y el Ether Soul Core en su estómago. ¿Qué pasaría si un Min Min y un alma terminaran siendo digeridos por el cuerpo de esa misma alma? Once solo podía adivinar. Once no tuvo más remedio que tomar el control del cuerpo de Jack y arriesgarse a dañar el circuito de su dispositivo Oracle para redirigir todo el Ether y Reiga disponibles a su sistema digestivo, sacrificando el resto de su cuerpo. Su cerebro ya estaba comprometido de todos modos. Al mismo tiempo, escondida en las celdas de Jack, una masa grisácea se regodeaba. Ya había estado en el trabajo por un tiempo, pero nada había sucedido de la manera que quería. Sintiendo que había llegado el momento decisivo, se retrajo de las células de Jack y cargó hacia su estómago. Cuando el último de los filamentos grisáceos escapó de sus células, más filamentos negros brotaron de sus núcleos, envolviéndose alrededor de los filamentos en movimiento.
Los filamentos grises capturados comenzaron a vibrar, emitiendo un shriek tan débil que nadie podía escucharlo, y luego fueron rápidamente arrastrados por los filamentos negros hacia las celdas de las que acababan de escapar. ¡Boom! El estómago de Jack emitió un destello cegador de luz y una onda de choque tan fuerte que alertó a las tres virtudes en disputa, pero también a Diasto Ruby. La mujer monstruo momentáneamente dejó de absorber la tormenta de mana, sus instintos depredadores la instaron repentinamente a huir. Al mismo tiempo, sobre ellos, a millones de kilómetros de altura, se congeló una titánica cara metálica de proporciones cósmicas. Sus 6 ojos, más brillantes que 6 soles, destellaron imperceptiblemente y se abrió una grieta en la parte inferior de su rostro, abriendo un abismo de varios cientos de miles de kilómetros de largo. Una sonrisa. Una sonrisa que te daría escalofríos. Capítulo 885. El escudo del espíritu del agua que Ginny había estado sosteniendo se extinguió abruptamente, y la tormenta de maná que se mantenía fuera se precipitó, enterrando a Jack dentro. Su cuerpo se derrumbó en el acto, fusionándose con la tormenta de mana. No. Mi comida. La Adorer, que casi había conseguido el Ether Soul Core, aulló de rabia y se lanzó hacia donde había estado parado una fracción de segundo antes y trató de agarrar un puñado de maná caótico sin éxito. La masa de mana era tan escurridiza como el gas. ¿Está muerto? La criatura angelical más tranquila de las tres preguntó de repente, una terrible punzada de aprensión heló su sangre por primera vez en su vida. Su apetito parecía ser historia. ¿A quién le importa? La tercera virtud resopló. Nuestra comida se acabó. Y también mi próxima evolución. Debería digerir lo que ha helar. La tormenta de maná se condensó repentinamente alrededor de su cuerpo, enormes picos de maná lo atravesaron como si hubiera sido arrojado a una doncella de hierro. Una enorme mano compuesta de millones de maná separados se unió justo encima y se estrelló contra el monstruo con el poder destructivo puro de una ojiva nuclear de 100 kilotones. Las otras 2 virtudes se petrificaron como 2 ratones frente a un gato, pero no porque su compañero acabara de ser aplastado. Sobre esta mano, una muñeca, un antebrazo, un hombro y luego un cuerpo gigantesco se materializaron en el cielo, devorando glotonamente cantidades astronómicas de mana, sin distinción de origen o calidad. Cuando el caótico titán de mana terminó de tomar forma, 4 enormes alas translúcidas de color azul eléctrico que recuerdan a las alas de hadas de una libélula o una mariposa se desplegaron detrás de su espalda, alas de hadas. Las alas de Ginny. El halo azulado que anteriormente había cubierto el cuerpo de Jack resurgió, pero esta vez la luz era tan cegadora y el hechizo tan poderoso que la tormenta de maná estaba siendo limpiada ante sus ojos a una velocidad vertiginosa como si una alfombra vieja y polvorienta hubiera sido limpiada con agua a alta presión. Un orbe de luz cristalina miles de veces más brillante volvió a ocupar su lugar entre los ojos del titán y luego se dispersó de nuevo, esta vez para siempre. Su Ether Soul Core no regresaría. La mano gigante que había aplastado una virtud se levantó lentamente de nuevo, luego, con la misma velocidad inhumana, cayó sobre las otras 2 virtudes, aplastando todos sus huesos y órganos, pero también sus cuerpos espirituales. Cuando la tormenta de maná que los rodeaba fue desviada por la entidad colosal, ocurrió un fenómeno al que Jack no había prestado atención durante mucho tiempo. Varios filamentos de alma y éter supremamente puros aparecieron sobre los 2 cadáveres. Había blanco, rojo, naranja, amarillo, pero también negro. Parece que su dispositivo Oracle no había activado automáticamente su funcionalidad de compresión de éter para absorber y purificar este éter. Su habilidad de línea de sangre Ether and Soul Tribute tampoco se había activado. La primera criatura angelical en ser atacada, que inesperadamente todavía estaba viva después de la bofetada casual de este gigante de mana, miró traumatizada la pulpa ensangrentada y las hebras de éter y las almas que quedaban de sus 2 hermanos y tragó ruidosamente. ¿Cómo es que la situación se salió de control tan rápido? El corrompido Hvasen luego concentró toda su energía en sus ojos en un intento de escudriñar la caótica oscuridad de la tormenta de mana que forma esta aterradora entidad. Pelando capa tras capa de maná como si fuera una cebolla con la máxima concentración, la cara de la diabólica criatura cayó cuando sus ojos se posaron en otro cuerpo dentro del titán. Un cuerpo idéntico al de Jack,
pero sutilmente diferente, se estaba reconstruyendo gradualmente. La velocidad de regeneración no era increíble para Hwasens de élite como ellos, e incluso la de Jack era comparable. Eso no era lo que había agitado al monstruo. Alrededor de este cuerpo que ahora no era más que un estómago y un intestino delgado largo suspendido en el aire, había docenas, cientos de núcleos de sol de éter de grado 4, 5 y 6 y núcleos de éter ardiendo. Ya fueran las energías en conflicto de la tormenta de mana o el éter contenido en estos núcleos, estaba siendo absorbido por el apetito voraz de un agujero negro. Tal energía fue absorbida continuamente por este estómago cada segundo, pero entonces, ¿por qué este nuevo cuerpo se estaba regenerando tan lentamente? Solo de pensarlo, la arrogante virtud que nunca había conocido el miedo sintió la abrumadora necesidad de huir de aquí, tanto que era casi doloroso. Ignorando sus misteriosas heridas que no cicatrizaban, la criatura angelical empalada condensó un anillo de luz negra aguda alrededor de su garganta y le cortó la cabeza con decisión. La cabeza rodó hasta el suelo, sin dejar de sangrar, y la virtud gritó de frustración. Ni siquiera podía huir. Pasaron segundos y minutos, pero Digestor Ruby no aparecía. Ella también había elegido centrarse en su propia evolución, sintiendo que esta era su única oportunidad de supervivencia. Si intentaba correr ahora, sus instintos le gritaban que nunca escaparía de esta cosa. Ella, una Digestor noble de rango 10, se había convertido en la presa. Asterisco 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 asterisco. Una cantidad indeterminada de tiempo después, pero no más de 10 minutos, Jack recuperó dolorosamente la conciencia. Se sintió extraño. Extrañamente bueno, pero diferente. Lo primero que le llamó la atención fue el silencio mental, y luego el silencio mismo. Su corazón no latía, no respiraba y su sangre no circulaba por sus venas. No sintió la necesidad. Después de disfrutar este momento de plenitud, su intelecto regresó repentinamente y la sensación de paz fue reemplazada repentinamente por una devastadora oleada de pánico y ansiedad. Se dio cuenta de lo que esto podría significar y mentalmente gritó. 11, ¿dónde estás? Estoy aquí, no grites. La voz de 11 resonó con una voz débil y antinatural en su cabeza. Pero, puedes notar que nuestra situación es un poco diferente. Haken no reaccionó de inmediato. Acababa de darse cuenta de dónde venía esta increíblemente relajante sensación de silencio. No fue el silencio de 11, sino algo mucho más agobiante. ¿Dónde está mi pulsera? Se preguntó con confusión. No solo ya no podía detectar su dispositivo Oracle, sino que la aleación líquida que formaba una intrincada red de circuitos microscópicos en su cuerpo tampoco estaba a la vista. No había rastro de eso. El Ether Soul Core debajo de su glabela también había desaparecido. Su alma, cuerpo espiritual y cuerpo físico estaban extrañamente entrelazados, formando una curiosa resonancia que hacía casi imposible separarlos. Parecía digitalización, pero era completamente diferente. Si realmente tuviera que decir a qué le recordaba. La imagen de un digestor brilló inmediatamente en su mente. Bien. Se siente como un digestor. Se dio cuenta con una calma serena que incluso a él le costaba entender. Hake finalmente abrió los ojos. La ciudad celestial apareció en su campo de visión, la tormenta de mana no estaba a la vista. La ciudad y sus edificios indestructibles estaban intactos, fieles a su reputación. Entrecerrando los ojos, sus ojos galácticos, claros como la luz de la luna y llenos de un océano de oscuridad, brillaron y percibió débilmente la presencia de la tormenta de mana a 1200 kilómetros de distancia. Él estaba solo. Su cuerpo desnudo medía unos 2 metros de altura y era ridículamente bien parecido y proporcionado. Su desordenado cabello negro como la tinta revoloteaba fantasmalmente en una brisa inexistente. Su piel impecable era diabólicamente diáfana y reluciente, pero si alguien lo estudiara bajo un microscopio podría haber distinguido pequeñas escamas de quitina plateada ensambladas en una formación apretada. A este físico ya halagador e inhumano se le unieron 4 alas de hadas translúcidas de muchos tonos de azul a su espalda, así como un halo constante de luz azulada que irradiaba continuamente de todo su cuerpo. Sus alas no eran lindas en absoluto.
Su forma afilada y aerodinámica los hacía majestuosos e intimidantes. Eran armas naturales. Con un solo pensamiento, desplegó su sentido mental, pero una onda psíquica idéntica a un Oraclescan barrió el espacio en un radio de más de 1000 kilómetros antes de chocar con Mana Storm. Esta ola debería haberse disipado al contacto, pero curiosamente se aceleró, aumentando en intensidad después de chocar con el Mana. La onda psíquica se propagó rápidamente a la velocidad de la luz a lo largo de varios millones de kilómetros, mapeando todo el sistema solar y fue solo en cierta dirección donde chocó con una gigantesca e impenetrable barrera espiritual que finalmente se dispersó. Auras. Sus miradas se encontraron y se hizo un silencio de muerte. ¿Qué pasó aquí mientras estaba inconsciente? Jake murmuró con creciente desconcierto mientras miraba la desolada escena a su alrededor. Cuando Jake se hizo la pregunta, finalmente notó que sus garras estaban cubiertas de sangre plateada seca y una avalancha de recuerdos surgió repentinamente en su mente. Su cuerpo se convulsionó en el suelo, el shock descompuso rápidamente su rostro cuando descubrió la increíble verdad. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.